tardes de nuevo, estamos en la segunda parte del programa Calle Libertad, Onda Luz Televisión, y lo prometido es deudo. Tenemos con nosotros a Jesús Maeso de la Torre. Vamos a hablar un ratito sobre su última novela histórica, La Caja China, titulada La Caja China, que acaba de presentarse, como casi todos ustedes sabrán, en la Feria del Libro de Cádiz, con un notable éxito de público y venta. Jesús, como ustedes saben, es uno de los más reconocidos escritores de novela histórica de nuestro país, y como dijo Burgos, el gaditano nace donde le da la gana, y nuestro amigo Jesús nació en Úbeda, ciudad sobre la que también me gustaría preguntarle algo, pero es más gaditano que nadie. Jesús, muchísimas gracias por venir. Un placer estar contigo, Rafael. Es la primera vez que vengo y encantado. Muchas gracias, hombre. Decía Jesús que naciste en Úbeda. Yo sí. A lo largo de mi vida he tenido muchos proyectos de ahí, oye, nunca se cumplía, y por fin hace muy poco me he quedado impresionado. Esa plaza de Vázquez de Molina me ha dejado alucinado, la capilla del Salvador. Por cierto, Vázquez de Molina y su tío, me parece que era Francisco de Cobos, ubetenses, fueron grandes personalidades de la época que tú tratas en la novela, ¿no? De sí, Carlos V y Felipe II. Efectivamente, porque el personaje de la novela, Rodrigo de Silva, es un piloto de la Armada de Felipe II, nacido en Úbeda, porque nacieron muchos almirantes en Úbeda, siendo un lugar de tierra, ¿no? Pero claro, ese milagro que tú dices, hay mucha gente que se lo pregunta, ¿cómo en medio de Jaén aparecen dos ciudades como Úbeda y Baeza? ¿Por qué? En la época de la frontera con Granada, en la época árabe, tuvieron mucha importancia, pero luego ya después de conquistar Andalucía, los reyes cristianos, no se daba uno cuenta, un historiador, por qué habían sobresalido esas dos ciudades, y simplemente era porque Fernando de los Cobos era secretario personal y hombre poderosísimo en Castilla y en España entera. Era secretario de Carlos V, del emperador, que estaba casi siempre viajando por el imperio, y decían cualquier cosa de España a Cobos, preguntarle a Cobos, presidente del Consejo de Castilla, del Consejo de Indias. Bueno, tenía un poder omnímodo, llevaba las minas de América, y un simple escribano de la época de Isabel I pues se hizo con el poder español durante el reinado de Carlos V, y Carlos V no era precisamente un político de tres al cuarto, algo tuvo que ver en él. Y luego su sobrino heredó, eso es, con Felipe II fue. Con Felipe II heredó pues todo lo que había tenido Cobos, incluso fue luego secretario de Felipe II con Mateo Vázquez, que llamaban el Moro, allí en el Palacio del Alcázar. Y claro, los nobles españoles quieren estar a la sombra del poder. Y si Francisco de los Cobos había hecho un palacio en la iglesia del Salvador, que tú has mencionado, tan extraordinariamente italiana y maravillosa, y con cosas barrocas y demás, pues todos querían estar al lado de Cobos. Esa es la causa, no es otra, ¿no? Y claro, aparecen unos palacios renacentistas de proporción, de equilibrio, de piedra dorada, que te comentaba antes fuera de micrófono, que una vez una mesa redonda, porque hay un certamen de novela histórica en Úbeda, del cual soy yo miembro, y llevamos novelistas de toda Europa, Simón Escarro, Valerio Manfredi, Gisbert Haez, y un día pues lo llevé allí, lo metí en aquella plaza, y Valerio Manfredi se quedó boquiabierto viendo aquello. Dice, esto en Italia no existe una plaza como esta. Y claro, pues tenemos los andaluces un gran orgullo. Yo nací allí, pero como tú decías al principio, me vine a Cádiz con 19 años y ya no me he ido. Claro. Jesús, una cosa, a mí me llamó muchísimo la atención la capilla del Salvador, como hemos comentado, y luego he conocido la historia del retablo, la transfiguración y del San Juanito, que era la única obra de Miguel Ángel, destrozada por los milicianos en la Guerra Civil, y curiosamente, desgraciadamente, la capilla fue restaurada por el gaditano Vasallo. Tú conocías esto, ¿no? Bueno, yo lo he conocido y me ha agradado muchísimo que habláramos de ello, porque yo cuando era pequeño fui seise del Salvador. Eso en Úbeda es, ¿cómo te diría? Un prurito. Claro. Es como salir aquí en el batallón infantil. Una cosa parecida. Y yo era seise del Salvador, o sea, niño cantor del Salvador. Y parece que estoy viendo a Vasallo haciendo la restauración de Berruguete, viéndolo físicamente, físicamente allí. Después Vasallo tiene en Úbeda varias imágenes de la Semana Santa, que es una Semana Santa esplendorosa, la de Úbeda, y ya me acuerdo de verlo allí. Él fue el que empezó ya a restaurar el San Juanito, y parece que estoy viendo a todos los visitantes ilustres, entre ellos el que
ya no es rey, pero ha sido rey hasta hace poco. Yo era un seis y yo me acuerdo que lo saludé, muchacho muy alto, el pelo muy rubio, entonces era príncipe. Príncipe Juan Carlos. Y recuerdo cómo el capellán de la Sacra Capilla del Salvador, que así se llama, abrió el tesoro y se veían los pedazos de San Juanito. Lo han reconstruido sobre unas cuantas piezas oscurecidas por el fuego. Inaudito. Y se lo han llevado a Florencia y durante 15 años ha aparecido... Ha estado casi 15 años allí. Es curioso porque ese fue un regalo del Dux de Venecia, el poderosísimo Dux de Venecia de aquella época, a Francisco de los Cobos. Fíjate, qué poder tendría el tío. Las relaciones que tenía. Y va y le regala una estatua de Miguel Ángel, la única que está fuera de Italia, una perfección maravillosa. Parece que la estoy viendo, de un alabastro brillante, transparente, y es una maravilla. Y Vasallo, pues yo creo que Vasallo fue el que realmente dio la idea de que se fuera de España para que la restauraran. Y es un bien cultural de nuestro país extraordinario. Una familiar suyo, no recuerdo qué tipo de familiar, escribía hace poco en el diario el disgusto que se había llevado su tío, su vasallo, cuando ocurrió el suceso, ¿no? Tremendo, suceso de... Tremendo. Mi familia lo contaba. En mi casa, como en todas las casas de España en la posguerra, estaba prohibido ahora de la guerra. Sí. Pero yo recuerdo a mi abuelo decir, esos fueron los de la CNT del ferrocarril. Lo del ferrocarril. Sí. Y claro, hay que comprenderlo muchas veces. Detrás de un creador siempre hay un ejército de destructores, ¿no? La gente en la guerra pierde la masa, pierde el sentido, la razón, y la arrastraron, pero no solamente la estatua de San Juanito, sino la transfiguración de Berruguete, que amigo mío, eso destruyeron todo. Mi abuela decía que iban con el órgano los chiquillos pitando por la calle, un órgano de plata, no sé. La barbarie de la guerra. Bueno, Jesús, ¿cómo empezaste tú a vislumbrar? ¿Cómo empezó a germinar esa novela? ¿Viste algún documento? ¿Te lo inventaste? Sí, llevaba yo ya un par de años que no editaba novela y me invitaron a dar una conferencia en Barcelona. Y fui a Barcelona y el tiempo que estuve esperando, era unas mesas redondas, estuve 2 o 3 días allí en la universidad. Y me iba a la biblioteca, que es lo que hago casi siempre. Y entonces apareció en mis manos un libro de don Manuel Ollé, un catedrático de la Pompeu y Fabra, que son expertos en relaciones de Oriente y Occidente. Y cayó en mis manos un libro que se llamaba La España de Felipe II y su relación con China. Era un libro muy pequeño, tanto es así que me dio tiempo a leerlo entre conferencia y conferencia. Y dije yo, aquí hay una novela majestuosa. O sea, cómo Felipe II idea y planifica con el virrey de Nueva España, México. O sea, que es un proyecto real. Yo pensaba que podía ser... Proyecto real. Inventado por el tío. Y con el gobernador de Filipinas, que le escribe una carta a su majestad, el rey Onnímo, donde el sol no se ponía en su imperio, y le dice que es facilísimo conquistar China. Claro, él había estado antes en México, dijo, con 300 hombres bien armados nosotros llegamos y conquistamos China. Claro, un desconocimiento absoluto de lo que era un imperio impenetrable, jerarquizado, metódico, poderoso, donde una noticia le llegaba al emperador en 3 horas. Y civilizado. Súper civilizado. Hasta ahí se sabe. Y que habían intentado entrar jesuitas, franciscanos, y solamente habían llegado a una provincia costera, como no, los jesuitas italianos, disfrazados de monjes budistas. Eso es, en la recreación de la novela, yo sé que a los lectores les va a encantar eso, como el padre Mateo Ricci y varios más se meten, el padre Ruggieri se meten allí. Van a las órdenes del Papa, ¿no? Ordenados por el Papa, y se meten en China. Y no es que los confundieran, que realmente ellos, la palabra España no le decía nada. Pensaban que era un país del Golfo Pérsico, decía el emperador Gonli, le dijo a nuestro protagonista que creía que era un país muy cercano, cerca de la India y tal igual, y que creía que era una religión parecida al budismo. Y llaman los padres de San Pablo, y van vestidos de azafrán, iban vestidos de negro, como los cuales jesuitas, ¿no? Y entonces los jesuitas, ahí ya entra la fantasía del escritor. Al emperador de China, entre muchísimos títulos, el pájaro del ocaso, el pájaro rojo, el caballo de las praderas, tenía muchos títulos. Uno era el divino geógrafo, porque todos los emperadores Ming eran gente muy cultivada, muy erudita. La palabra Ming significa la brillante, la dinastía brillante, y le gustaban mucho los mapas mundi, los cartulanos, los hule de navegar. Y entonces mi personaje es un piloto que había sido formado en la famosísima Escuela de Mareantes de Sevilla
o sea, de pilotos y cartógrafos de la Armada, que eran los mejores de la época. Sí. Que luego, como hablábamos tú y yo, luego pasan heredó a Cádiz, claro. luego pasan a Cádiz, ¿no? Y eran los pilotos más formados del mundo. Y un mapa regalado por el rey de España al rey de Inglaterra, o al rey de Noruega, o al rey de Suecia, pues era el mejor regalo que podían hacer. Y entonces este hombre y los jesuitas idean hacer un mapa mundi y regalárselo al emperador Bonli, a ver si con eso podían entrar en la ciudad prohibida. Yeah. Y se sabe por la historia que Matteo Ricci entra en la ciudad prohibida. Y yo hago que nuestro protagonista, que es un cartógrafo de la Armada, vaya con él de intérprete. Sí. Vaya con él de intérprete. Entonces ya, en fin, ahí está ya la versión novelesca. Una cosa que te iba a comentar. Sevilla, antes del descubrimiento, ya tenía, Sevilla y la zona de Sevilla-Cádiz ya tenía era un polo de navegación, precisamente de riqueza, habían navegado por África, precisamente es la zona la que pone la técnica, los marineros, etcétera, etcétera. Luego Sevilla ya era un gran centro. Luego tú has comentado que lo hereda Cádiz y que tenemos a Jorge Juan, a Ulloa en el siglo XVIII. Bueno, actualmente tenemos el Instituto Hidrográfico, importantísimo. Donde yo casualmente hice la mili y yo me daba cuenta de lo que se hacía allí, ¿no? Hoy en día será todo por ordenadores, pero entonces eran verdaderas obras de arte lo que se hacía allí. Bueno, lo que te iba a preguntar es, este protagonista tuyo, me parece que se llama... Rodrigo Silva. Exactamente, Rodrigo Silva es sevillano, y tú me comentabas antes que viste un documento en donde queman o matan al padre de un... Sí, lo ahorcan. Lo ahorcan, perdón. Lo vi en la biblioteca de Indias. Sí. La estuve viendo. Y ahí empiezas tú ya me da Pablo a hacer la primera escena, que es que lo matan porque se había dejado arrebatar un barco por los piratas ingleses, ¿no? Eso era lo peor que podía ocurrirle a un navegante, a un piloto, a un capitán de la Armada. O sea, que se dejara arrebatar un barco por parte de los ingleses, bien de Drake o alguno parecido, o Cádiz, que le llamaban ellos, pues eso era tenido por su majestad como el peor de los pecados de lesa majestad. Y entonces, en uno de esos documentos vi cómo don Francisco de Benavides, almirante de la Armada de su majestad, es ajusticiado de Úbeda, precisamente es ajusticiado en la plaza de San Francisco. Y entonces yo hago que mi personaje sea el hijo de uno parecido. Pero claro, ahí hay claro, los novelistas tenemos que armarnos una serie de armas. ¿Para qué? Para que el lector no deje de leer el libro, le interese, le emocione, porque la novela no es otra cosa que un instrumento de placer, como uno ve un barco, ve un amanecer, ve un cuadro. Entonces yo tengo que transportar a mis lectores a esos mundos para que se lo pasen muy bien, porque la vida muchas veces no es suficiente ni feliz, es demasiado gris, y ese es nuestro propósito. Entonces yo ya le di a mi imaginación, y este hijo suyo le dice el padre antes de ser ahorcado que ahí hay a gato encerrado, que él había recibido órdenes a través de las banderas de que se metieran en una ensenada, por ahí estaban los ingleses, o sea, algo había pasado. ¿No? Y entonces el niño con 14 años, ya estaba en la escuela de mareantes, jura vengarse del padre. Lo que pasa es que luego él va a ir a América y a Filipinas para buscar al que había tenido la culpa, y en ese ínterin, Fabius, que era Felipe II, su nombre en las claves de la diplomacia y del espionaje de aquella época, yo me río de la CIA y del Mossad con el espionaje de Felipe II, Eso era verdaderamente maravilloso, y entonces lo nombra su agente secreto. Y entonces él va a vengarse y a cumplir una orden del rey. Y en realidad es un viaje iniciático, y cuando vuelve le dice a su compañera que encuentra una concubina de la ciudad imperial, o sea, una cosa verdaderamente solemne, pomposa y maravillosa, le dice, vuelvo y me he dado cuenta que la venganza no sirve para nada. Ni se colma tu espíritu, ni tu sentimiento, ¿no? Y luego lo que siempre hago en mis novelas, que por eso me conocen en miles de sitios, y es la recreación de Veracruz, de Acapulco, de la Manila de Felipe II, y sobre todo de la China de aquel momento, desconocida totalmente para los lectores, porque se ha escrito poquísimo, y no digamos ya la ciudad prohibida. La ciudad prohibida. En la impenetrable ciudad prohibida entra mi personaje con el jesuita Ricci. ¿Por qué se llama la caja china la novela? Se llama La caja china esta novela. La gente puede pensar que es una de esas cajas que tenemos todos. Sí, eso es lo que me pareció a mí. Sí, no. La caja china era en realidad, y así la llaman los eruditos chinos, una caja de tonos musicales.
esa la podían emplear nuestros artistas del carnaval, es para dar los tonos. O sea, es una caja que se abre y aparecen 6 cilindros. Cada uno tiene una serie de ranuras y son de diferentes tamaños y grosores. Entonces, con un vástago se dan los tonos para su música. Pero eso lo utilizaban los espías chinos porque ahí se podían meter billetes y se podían meter documentos perfectamente. Y así los espías del emperador Wanli llevaban documentos del emperador a otro sitio. Y nuestro personaje la utiliza para sacar el atlas de las longitudes, que lo va persiguiendo, porque en aquella época sabíamos la brújula, conocíamos la pólvora, la imprenta china, pero no conocíamos la longitud marina, la distancia de cualquier punto al meridiano cero. Eso no lo conocía España. Y de conocerlo, cualquier barco holandés o inglés estaba localizado al instante. Y Felipe II estaba loco por Felipe conocerlo. II, que tiene muy mala prensa en ciertos sectores, pero sin embargo, yo creo que en ese momento España, uno de los grandes avances fue no ya incorporar a América a la civilización, sino poner en contacto comercial y cultural al mundo entero. Tú mismo estás hablando incluso de China, ¿no? Cosa que las otras potencias pues no iban más allá de la piratería. No iban pues más allá. Tú estás hablando de Inglaterra, era lo que hacía, ¿verdad? Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo, no es que esté de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en mayúsculas. Y no me levanto para darte un abrazo porque estaría feo delante de nuestros televidentes. O sea, Felipe II tiene muy mala prensa porque la leyenda negra la hacen sus enemigos. Y entonces... Y nosotros la asumimos. Y por ende, los españoles, que somos muy dados a celebrar la derrota y a celebrar todo lo malo nuestro, no le damos importancia. Inglaterra no le perdona a Felipe II, como no le perdonó a Napoleón y luego no le perdona a Hitler, que intentara invadirlo. Eso nunca se lo perdonaron a los españoles. Pero es que su imperio lo hicieron sobre el nuestro, sobre el latrocinio del nuestro. Y lo que tú decías antes, si hay un concepto ahora económico que ha cobrado una relevancia extraordinaria, es la globalización. Esa la inventa España en el siglo XVI, 1500, y Felipe II. Ese rey burócrata, ese era un rey inteligentísimo, era un hombre del Renacimiento, un hombre que le gustaban los mapas, un hombre extraordinario. Luego era un hombre muy religioso, porque bueno, ¿quién no lo era, no? Claro, ¿quién no lo era en aquel momento? Jesús, las matanzas de hugonotes en Francia. Hombre, en Francia, esto no se produjo eso aquí. no se dice nada, las matanzas nunca. de los católicos en Inglaterra, Eso no esto se no dice. se produjo aquí. Pero la Santa Inquisición dicen siempre en todos los foros anglosajones, dicen la Inquisición española. Y yo siempre como historiador lo recuerdo, y lo he hecho en Toulouse, y lo he hecho en Glasgow, decirle, oiga, murieron más herejes la alemana y la francesa y la inglesa que la española, ¿eh? Mucho más. Lo que pasa es que no está duró más. Claro, Sí. porque ellos entraron en la reforma y nosotros no, sí. ¿no? Y lo que tú decías, y entonces España inventa la globalización, Sí. lleva productos europeos a América, recoge productos americanos y los lleva a Asia. A su vez recoge todo lo de la India y China, los trae a Filipinas y de Filipinas a América y de América a España. Inventamos la globalización y la navegación por el Pacífico. Nadie lo reconoce. Nadie lo reconoce. Paramos a los turcos, ¿no? Es decir, paramos a los... Carlos V lo hace en Viena y Felipe II en Lepanto, con la ayuda de Venecia y con las traiciones de Francia, ¿no? Y con las traiciones de Francia, ¿no? Que estaba detrás. O sea, bueno, Francia deseando que hubiera ocurrido un desastre, ¿no? Porque la cuestión del Papa, que también era de la Santa Alianza, era meramente presencial y bendicional. Sí. Y la de Venecia era con 5 barcos y medio. 5 barcos. Nosotros era lo que Al que estaba ahí era don Álvaro de Bazán, que si no llega a morirse, otro gallo hubiera cantado en Inglaterra, ¿eh? Otro gallo. Pasa que el duque de Medina Sidonia era un experto en ese tipo de cosas. Y yo, perdona, Jesús, yo he leído textos ahora que ponen a Cervantes de antisistema, cuando Cervantes estuvo allí en Lepanto, ¿no? Estuvo luchando por su fe, por su patria, etcétera, ¿no? Es que no se puede hacer presentismo con la Exactamente. historia. No se puede hacer presentismo, decir, este hombre, fíjate cómo era, qué hombre más religioso, qué beato. Bueno, no. Usted tiene que ponerse en la época. Exacto. Era un Dios, la Iglesia estaba unida al poder, Iglesia y poder eran una misma cosa. Vete tú por la tangente y te podía caer la de Dios. Entonces hay que juzgarlo con la ideología y las mentalidades de la época, de ese momento. No lo juzgue usted a Felipe II con mentalidad del siglo XXI. Y fue un rey extraordinario. A mi modo de ver, y como historiador, un hombre del Renacimiento, tenía unas colecciones de pintura, de arte, era un hombre muy religioso. Sí. Y luego tenía, que sale en mi novela, en el segundo capítulo, un consejo de ministros que se llamaba la Junta de Noche. En la Torre Dorada del Alcázar se reunían todos los días a las 8 de la tarde Felipe II y sus 4 ministros.
que eran Tomás Vázquez de Leca, el moro, que era secretario personal, un sacerdote, el cardenal Granvela, que era un político excepcional, político belga, y Diáquez, que era el jefe del espionaje del imperio, que eso era una mente privilegiada, Cristóbal de Moura, que luego nombra para gobernador de Portugal, y eran eminentísimas personalidades, y se reunían todos los días a las 8 para ver cosas del imperio. Gobernar el mundo. Para gobernar el mundo. Y más cuando fue hecho rey de Portugal, que pues, todo el imperio portugués lo añadió al suyo. Lo añadió también. Jesús, se nos ha pasado el tiempo, nos queda un minutillo. Pues muy bien. Y bueno, yo lo que te quiero preguntar es cómo va el libro. Supongo que va sí, bien, ¿no? Hoy casualmente ha hecho público tanto la novela La librería Manuel de Falla como Quórum, los libros más vendidos. Manuel de Falla ha sido el más vendido, en Quórum creo que también, según dice Pepe Jaime, y por ahí por España ha dicho mi editorial va muy bien, y en América estupendamente. En América salió a la par que en Madrid, con unas tiradas impresionantes, o sea que contentísimo este gaditano de adopción. Estupendo, Jesús, pues me alegro muchísimo, seguro que Muchas triunfa una vez más, como has triunfado en todos tus libros, y nada, pues hasta siempre, Jesús. Pues cuando tú quieras aquí estaré contigo. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias también por estar ahí, como siempre, y emplazarles para el próximo programa. Hasta entonces, muy buenas noches.